Estamos comenzando este séptimo retiro en línea, que el título que hemos puesto en este retiro es Fundamentos de mi vida. Y como lo hemos comentado en otras ocasiones, esto es la continuación de una secuencia. Es una, es una saga de la primera temporada de retiros. Entonces, Fundamento de mi vida no tiene existencia sola, sino que viene a continuación de lo primero que vimos era el cómo estamos. El primer retiro, aparte de hablar de los desafíos del COVID, era cómo estamos. Jesús nos preguntaba eso, ¿cómo estás? En el segundo retiro hablamos de la oración ignaciana y Jesús nos preguntaba por cuáles eran nuestros deseos. En el tercer retiro fuimos ahondando en cómo era la presencia de Dios en nuestra vida. Hicimos una revisión de vida, desde nuestra niñez hasta los tiempos actuales. En el cuarto retiro hablamos del amor y cómo era el amor de Dios. Ese Dios que nos ama y que también ama a los otros, a quienes están viviendo en mi entorno. En el quinto retiro comenzamos a hablar de la misión. Comenzamos a hablar de cuál era el objetivo de la vida. Y hace 2 semanas hablamos de discernimiento. Hace 2 semanas comenzamos a hablar de discernimiento, de qué lo que era esto de estar en consolación y en desolación. Y también en estas 2 últimas retiros hemos hablado del principio y fundamento de Ignacio. Ignacio explica que para él el hombre ha sido creado con una misión. Y es que él define, y el mismo, para él, el principio y fundamento de él dice que para él el hombre, la humanidad, hombre y mujer, por cierto, han sido creados para alabar, hacer reverencia y servir. Y vimos con detalle en un par de retiros anteriores qué significaba alabar, qué significaba hacer reverencia, qué significaba servir a Dios nuestro Señor. Y decía Ignacio de que con esos 3 verbos era la salvación del espíritu, la salvación del alma. Él le dice ánima. Y dice Ignacio en su principio fundamento que todas las otras cosas han sido creadas para que nos ayuden a poder lograr ese fin. En el retiro de hace 2 semanas atrás, en el sexto retiro, hablamos de una segunda parte de este principio de fundamento, en que decíamos que nosotros podíamos tomar o dejar las cosas según si es que eso nos conducían o no para el fin para el cual habíamos sido creados. Y eso nos conducía al tema del discernimiento. Elegir, discernir, qué es lo que me conduce a Dios, qué es lo que me lleva hacia Dios. Y decíamos que era muy importante hacernos libres, hacernos indiferentes a todas las cosas en la medida de que nos lleven o no nos lleven hacia el fin para el cual hemos sido creados. Que no tengamos apegos que nos impidan ir hacia Dios. Eso era lo que habíamos hablado hasta el último retiro. Vamos a incluir una tercera parte de este principio fundamento, en que Ignacio agrega, miren, pero sabe, de esta manera no tenemos que querer ni más salud que enfermedad, ni más riqueza que pobreza, ni más honor que deshonor, ni más vida larga que corta. Y allí pone una exageración, diríamos nosotros, pero con eso Ignacio quiere ilustrar de que lo más importante es que elijamos y deseemos aquello que nos conduce para el fin que somos criados.
el llevar a la práctica esto es lo que el Señor nos pide. Es lo que el Señor nos pide. Elegir, discernir lo que nos conduce hacia Dios. Esto a modo de introducción para quienes no estuvieron en el último retiro, o también para quienes, para los que estuvimos y nos sirve para poder resumir y ponernos en sintonía para poder seguir avanzando. Hay un esquema que mostramos la vez anterior, que era que siempre nosotros estamos eligiendo, siempre que tenemos una duda sobre qué elegir, influyen muchas cosas. Por un lado, influyen nuestros deseos internos, lo que nosotros queremos, y influyen los estímulos que me llegan desde afuera. Y es de allí donde surgen sentimientos que me llevan a actuar. Pero también hay veces que son pensamientos los que me llevan a actuar. La gracia es cuando son los pensamientos, decíamos en la retiro anterior, es que ahí yo puedo aplicar valores. Esos valores que yo tengo por la cultura, por el país donde estoy, por las tradiciones familiares, esos valores que surgen por normativas legales, por reglas morales, en fin, distintos tipos de valores que pueden estar influyendo y que hay un análisis de pro y contra. ¿Me sirve o no me sirve? ¿Lo tomo o no lo tomo? Y de allí hablamos de que este es un discernimiento del tipo psicológico. Pero hay otro discernimiento que tiene que ver con la parte espiritual, en que allí metemos al resto de la creación, los que viven conmigo y al Señor. Y el Señor contempla a la creación. Y cuando contempla la creación, escucha lo que la creación le está pidiendo, el clamor de su pueblo, dice el Señor. He escuchado el clamor de mi pueblo, le decía Dios a Moisés en el Antiguo Testamento. Y cuando uno se pone, como hoy día, en oración, en un retiro, lo que estamos haciendo es decirle, Señor, háblame. Como el texto de Samuel, Señor, aquí estoy, háblame, dime, ¿qué quieres? Y de allí Dios nos envía emociones. En estos retiros, Dios nos envía emociones, nos envía cuál es su voluntad. Y es nuestra misión poder interpretar la voluntad de Dios para poder hacerla. Pero comentábamos en el retiro anterior que existía otro individuo, que era el mal espíritu, el cual me está enviando tentaciones, el cual me está enviando tretas para que yo no me acerque a Dios. Esa es su misión. Y allí nos encontramos tratando de avanzar y hay veces en las cuales las acciones que yo tomo son acciones egoístas, que están solamente orientadas hacia mí, hacia lo mejor para mí, yo. Pero en otras ocasiones, escuchando el buen espíritu, escuchando a Dios, mis acciones surgen de mí para ir hacia los otros. Y allí hay tres verbos, el amar, el perdonar y el servir. Y tenemos que elegir qué cosas hacer, porque muchas veces son muchas. Y en esa elección hablábamos que existía un maíz, lo que produce mayor bien, lo que hace donde si yo no estoy, nadie lo va a hacer, o donde los que tienen que hacerlo no lo están haciendo, ahí yo voy a ayudar, ahí yo voy a ayudar. Más que estresarme y ponerme en por qué no lo hacen, actuar, amando, perdonando, sirviendo. Y dimos en el retiro anterior unas definiciones básicas que decíamos que en esas definiciones hablábamos de que, por un lado, hay un mandamiento que Jesús nos dejó que es muy importante, que es el mandamiento del amor. Un mandamiento nuevo les doy, decía, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Quizás si tuviéramos que elegir una frase central de Jesús, es esta, el amor. Y Jesús nos enseña eso. Entonces, Ignacio, dado que ese es
el centro del mensaje de Jesús, nos dice, oye, síganlo, síganlo a Jesús. ¿Cómo seguimos a Jesús? Amando más, perdonando más, sirviendo más. Y cuando yo hago eso, cuando estoy siguiendo a Jesús con más amor, con más perdón y con más servicio, decimos que estamos en consolación. Y cuando lo contrario, yo me alejo de Jesús, amando menos, perdonando menos y sirviendo menos, hablamos que estamos en desolación. Son las dos grandes definiciones que vimos en el retiro anterior. Hicimos una larga lista de cómo poder identificar si estamos en consolación y desolación. Esa larga lista es bueno que la revisen, están allí en los videos que están grabados y también en los PDF, ¿no? Y hay un detalle importante. Cuando hablamos de amar aquí, como lo hemos definido en otros retiros, no estamos hablando del sentimiento amor, que es un sentimiento que surge en forma automática, que podría ser que no surgiera, podría ser de que no tuviera yo ese sentimiento, sino que estamos hablando de un acto deliberado, estamos hablando de caridad, estamos hablando de hacer el bien, independiente de lo que me surja en forma automática. Estoy hablando de que es un deseo de que el otro sea feliz. Esa es la definición de amor de la cual estamos hablando. Eso a nivel de resumen. Y decíamos en el retiro anterior de que la pregunta era ¿cómo discernimos espiritualmente? ¿Cómo discernimos espiritualmente? Y allí nos encontramos con siempre que hay que elegir. Y en esa elección, la forma de hacerlo es elegir el camino que me produce a una mayor consolación. Y eso es permanente. Eso nos pasa cada día. Nos pasa en cada momento que estamos eligiendo. Nuestra vida es una vida de permanentes elecciones. Ustedes eligieron estar hoy día en este retiro virtual. Por algún motivo eligieron estar hoy día en este retiro virtual. Ahora, ¿por qué lo eligieron? ¿Qué dejaron de lado? Es algo que es necesario que tomemos en cuenta. Lo que Ignacio nos invita es que elijamos según lo que me produce mayor consolación. Entonces, ahora el examen de mi día ha de ser qué es lo que me produce más consolación. Cuando yo reviso mi día, hoy he estado consolado o he estado desolado. Y dar gracias por los momentos en los cuales he estado más cerca de Dios, más hacia el Señor, más consolado. Y en caso de que me encuentre con que en realidad no he estado consolado, sino he estado más bien desolado, he estado actuando solo, he estado actuando egoístamente, sin amar, sin perdonar, pedir ayuda para superar esa desolación. Y proponerse algo para el día siguiente, poder para el día siguiente estar y actuar más en orientación a Dios. Eso es lo que nos sugiere Ignacio en el examen diario. He estado consolado, he estado desolado, y según eso dar gracias, pedir ayuda y hacerse un propósito. Ahora, para terminar de ver el tema del discernimiento, vamos a entrarnos en las reglas que Ignacio nos sugiere para poder vivir en consolaciones y desolaciones, en el entendido de que nos ocurren las dos cosas. No hay nadie que pueda decir que yo estoy completamente consolado siempre o completamente desolado siempre. Siempre hay algún atisbo de la otra condición espiritual. Entonces, ¿cuáles son las reglas que debemos actuar cuando me encuentro en desolación?
Ignacio nos sugiere varias cosas. Dice, primero, es bueno examinar por qué viene la desolación. ¿Por qué viene la desolación? ¿Qué es lo que me hace estar desolado? ¿Por qué estoy lejos de Dios? ¿Por qué no me entusiasma seguir a Dios, sino que estoy más bien actuando solo sin Él? Y allí Ignacio dice que puede ser que haya tibieza de corazón, que haya interés en nuestras manos, o que esté equivocado conceptualmente en lo que estoy haciendo. Error en la cabeza, dice Ignacio. O sea, puede que haya falta de sentimiento, tibieza de corazón. Me cuesta amar. También está el tema de que a lo mejor yo creo que yo lo puedo hacer todo solo o todo sola. O sea, tengo interés en nuestras manos. Y error en la cabeza quiere decir de que tengo un concepto equivocado de la vida. Entonces tengo que tratar de irlo superando. Ahora, otra regla importante que Ignacio pone, dice, nunca cambiar los propósitos o decisiones fundamentales cuando estoy en tiempo de desolación. No hacer mudanza, habla Ignacio. Si yo me doy cuenta que estoy viviendo lejos de Dios, no tomar decisiones. Eso es una regla de oro. Cambiarse de trabajo, elección de pareja, elección de actividad, dejar algunas de las cosas. Esas son mudanzas. Esas no hacerlas si estoy en tiempo de desolación. Lo único que hay que tratar de hacer cuando estoy en desolación es luchar activamente contra esa desolación, para salir de la desolación. ¿Y cómo se puede hacer eso? Oración. Por cierto que si yo estoy lejos de Dios, me va a costar una oración contemplativa, de ponerme en presencia del Señor, porque si estoy lejos de Él no me va a entusiasmar eso. Pero a lo mejor una lectura de un texto que me ilumine con relación al Señor. O un rezo, el Padre Nuestro, el Ave María, un rosario, algo que me ayude a tratar de poder volver a estar en contacto con el Señor. Hacer examen de conciencia. El sacramento del perdón, de la reconciliación, ayuda mucho en la desolación. Conversar con alguien temas espirituales, con mi acompañante. Y allí aprovecho de recalcar algo que hemos hablado otras veces, ¿no? Qué importante es vivir acompañado espiritualmente. Es que el acompañante va a poder desde afuera darse cuenta cuando estoy yo más en desolación que en consolación. Hay veces que uno cree que está consolado, sin embargo es una falsa consolación. Y el acompañante puede ayudarme a descubrir eso. También el acompañante tiene más facilidad desde afuera de darse cuenta de los trucos que el mal espíritu tiene para poder engañarme. Esas son así, en resumen, las reglas que Ignacio nos sugiere cuando estoy en desolación. Y cuando estoy en consolación, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Y allí Ignacio me dice que es importante fortalecerse, pedirle gracias a recordar este momento, porque aunque parezca broma, estoy bien, pero se te va a pasar. Después vas a estar desolado en algún momento. Y cuando estés desolado, va a ser bueno que recuerdes, que tengas elementos para poder recordar. Entonces, si están en consolación y surge una oración que les representa, escríbanla. Leer las oraciones que uno mismo ha escrito en tiempos de consolación ayuda mucho para salir de la desolación. Puede ser esa la forma de orar que hablábamos en la desolación. Tener un cuaderno, una bitácora de mis conversaciones con el Señor para después poder leerla. ¿Ya? Cuando esté en desolación. La otra cosa
es que si yo estoy en consolación, dar gracias, porque la consolación es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios que Él siempre lo está dando, pero yo no siempre lo estoy recibiendo. Pero es un regalo de Dios. Por lo tanto, no debo apropiarme de la consolación, porque no es algo que yo haya comprado ni que yo haya construido, sino que es un regalo, es una gracia. La otra cosa que tiene que ver con la consolación es que si cuando estaba la desolación decíamos que no había que hacer mudanza, en la consolación ese es momento para entrar en acción. En consolación, allí es momento de desplegar las velas. Adelante con los proyectos, adelante con eso que yo quería hacer. Oye, quería dejar de hacer esto. A ver, estoy con consolación, estoy más cerca de Dios, lo siento presente. Partamos con ese proyecto, partamos con ese proyecto, confiado en que con la ayuda de Dios todo se va a poder lograr. A diferencia de la desolación, este es momento de actuar. Ahora, ojo, que en todo esto, siempre está el bandido. Siempre está el mal espíritu. Y ojo, que mientras más yo esté cerca de Dios, Él está tratando de actuar más. Si yo ando lejos de Dios, Él está tranquilo, ha logrado su objetivo. Pero si yo estoy consolado, el mal espíritu va a tratar de meterse. Como quieran llamarle, como quieran llamarle, el demonio, Lucifer, el ángel malo, el coludo, el diablo, como le quieran llamar, es el mal espíritu. Y muchas veces es un tema que le sacamos le hacemos el quite, ¿no? No, oye, no, conversemos otra cosa, digamos, porque ya como que el ver la imagen o el leer esos nombres, el diablo, ya nos provoca algo. Pero es bueno saber del mal espíritu. Es bueno saber cuáles son sus trucos. Ignacio le llama tretas. Porque si yo sé cómo actúa él, voy a poder descubrirlo y desenmascararlo. Entonces, nos da Ignacio algunas pistas. Dice, ojo con el mal espíritu. Porque el mal espíritu tiene ciertas tretas, tiene ciertos trucos en los cuales lo hace normalmente. Por ejemplo, siempre el mal espíritu actúa en base al temor. Cuando ustedes analicen y vean qué es lo que siente, qué sentimiento predomina, tengo miedo. Ojo, el tener miedo muchas veces es señal de que el mal espíritu ha estado logrando un objetivo. Entonces, el mal espíritu siempre intenta atemorizarme y sus tentaciones nos debilitan, nos hacen estar más frágiles. Entonces, hay que fortalecerse. Si yo vengo y me le pongo firme al mal espíritu, él se va a debilitar y se va a desaparecer. No te voy a seguir. Fuera mal espíritu, fuera demonio. Yo no voy a hacer eso que me estás insinuando. Eso es una tentación. Si uno se pone desanimado, temeroso, el mal espíritu se da cuenta. Es como esos perros, que cuando uno viene y está más tímido, el perro como que ataca más, pero si uno viene y le hace la contra, el perro se va hacia atrás. Así más o menos es la relación con el mal espíritu. Hay que ser firme contra él. No nos atemorice. Que no nos atemorice. Fuera, no te quiero en mi vida. ¿Ya? Por otro lado, el mal espíritu típicamente va a buscar el silencio. Oye, no, esto no se lo cuentes a nadie. No, mira, guárdatelo. Cuando alguien venga y les proponga alguna cosa y dice, mira, te voy a contar algo, pero esto no, que no lo sepa nadie, ¿por qué? ¿Por qué? Tengamos cuidado de aquellas cosas, porque el mal espíritu procura que no se sepan las malas intenciones que él tiene.
¿Por qué? Porque si yo voy a hablar con mi acompañante espiritual, si yo lo converso con otra persona, esa otra persona es probable que detecte los engaños del mal espíritu. Por eso que a él no le gusta que lo comentemos. Entonces, no, ¿qué te vaya a confesar? ¿Qué vaya a ir a hablar con el padre? ¿O qué vaya a ir a hablar con esta amiga, este amigo que es tu acompañante espiritual? Eso es típico signo del mal espíritu. Y la otra cosa que es típico del mal espíritu, él conoce nuestras fragilidades, él conoce nuestras debilidades. Entonces, si él sabe cuál es mi punto débil, por allí va a atacar, por allí va a atacar. Si él sabe que yo, una de las cosas que me complican es que soy envidioso, va a tratar de provocar cosas en que la envidia sea el punto de entrada. En fin, cualquiera de aquellas fragilidades. Entonces, él examina, dice Ignacio, nuestras defensas. ¿Y cuáles son nuestras virtudes? ¿Y cuáles son nuestros puntos débiles? Y según eso se va a meter. Por eso que es muy importante darse cuenta cuando, cuando he caído en la tentación, cuando he pecado, cuando he causado el mal, cuál es el punto por el cual caí. ¿A dónde hay atmósfera de pecado? Dice Ignacio. ¿A dónde hay atmósfera de pecado? Si hay atmósfera de pecado en alguna situación que se me va repitiendo en la vida, entonces cuando entre en esa atmósfera, saber salir. Si yo caigo frecuentemente en el alcohol, y ese es mi problema, ese es mi lado débil, entonces alejarme de esas relaciones que todo se arregla con un vaso con una cerveza, con un vaso de vino entre medio. ¿Por qué tiene que ser así? Si yo ante eso soy débil. Y así, es bueno buscar cada uno cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fragilidades. Bueno, estas son las tres grandes aspectos que Ignacio reconoce como tretas del mal espíritu o trucos del mal espíritu, ¿no? Y eso nos puede ayudar mucho. Por último, la otra cosa que quisiera tocar antes de entrar en el retiro mismo es un conjunto de ayudas que da Ignacio para tomar decisiones en la vida diaria. ¿Ya? Entonces, Ignacio nos da un manualcito así de cortapalos para decir, mire, cuando tengan que tomar una decisión, fíjense en esto. Entonces, traigan a la memoria alguna decisión que ustedes hayan tomado recientemente. O a lo mejor una que están a punto de tomar en este momento. ¿Por qué no? Entonces Ignacio dice, mire, primero busquemos cuáles son las disposiciones previas al discernimiento. Y allí él habla de un tema que llama la indiferencia ignaciana, que no es la indiferencia de no estar ni ahí con algo, de no preocuparme, no es la indiferencia a la pobreza, la indiferencia a los problemas que están ocurriendo, no. La indiferencia en este sentido habla de libertad, en que yo soy libre por tomar el camino que va por allá y con el camino que va por acá. O sea, yo no tengo una tendencia interna previa. Y si la tengo, tengo que quitármela. No sé, en la vida de parroquia, me ofrecen poder participar en el coro o me ofrecen poder participar en la ayuda solidaria. Entonces, si yo internamente me encanta cantar, no estoy libre para tomar la decisión. Debo venir y sacarme y decir, mira, me encanta cantar, pero no va a ser ese el motivo por el cual yo voy a tomar la decisión. Yo quiero saber cuál es tu voluntad, Señor. Entonces, esa es la libertad interior que estamos hablando. La otra cosa, Inés dice, de poder estar sensible a la acción de los espíritus. O sea, eso que hemos conversado anteriormente, ¿no? Estar sensible a cómo puede haber
una tentación del mal espíritu a cómo es una emoción en que me llama a amar más, servir más y perdonar más. ¿Cuál de los dos caminos me lleva más a uno o a lo otro? Por otro lado, habla Ignacio de estar sensible en el modo de actuar y discernir. O sea, este tema de ¿qué es lo que habría hecho Jesús? Entonces, leer los evangelios en forma orante, imitar a Cristo. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Y el otro punto que Ignacio dice aquí, que es previo al discernimiento, es que los dos caminos que yo estoy eligiendo estén de acuerdo con algo que podemos hacer en la comunidad. Cuando yo trato de hacer las cosas solos, cuidado. O que no vaya a destruir la comunidad. Porque pertenecemos a una comunidad, pertenecemos a una iglesia en la cual desde allí queremos poder trabajar, porque juntos podemos hacer más cosas que solos. Entonces, eso es la disposición previa al discernimiento. Otra cosa importante es, ¿qué estoy discerniendo? O sea, es muy claro, hay que ser muy claro sobre qué es lo que estoy decidiendo. Entonces, ojo, no se trata aquí de decidir entre algo bueno y algo malo. Si yo tengo una duda sobre hacer algo en que si es bueno o es malo, entonces no discierno, tomo lo bueno, tomo lo bueno. Si hay algo que es malo y algo que es bueno, tomo lo bueno, no hay que discernir más, no hay que orar más, hay que tomar lo bueno. Digamos. El otro tema es, esto que estoy discerniendo, ¿es algo que no se puede cambiar? ¿Es materia inmutable? Un ejemplo es, qué sé yo, lo que está allí, la adopción de un hijo, ¿no? Yo decidí adoptar un hijo o una hija. Después no puedo discernir si lo desadopto o si lo desadopto. Es distinto a elección de carrera. Yo puedo elegir una carrera y después cambiarme de carrera. Pero yo no puedo adoptar y desadoptar niños o niñas. Entonces, es materia inmutable lo que estoy discerniendo para poder decidir si lo voy a discernir o no. Es algo que no estamos obligados con anterioridad. Entonces, si no se dice, ojo con eso, con la materia de discernimiento. Y también es importante de que sea algo específico, que sea algo claro, que no sea algo vago. Yo no puedo decir, voy a discernir sobre a ver qué voy a hacer en la vida. Porque es etéreo. Sin embargo, yo sí puedo discernir si es que me cambio de ciudad, me cambio de profesión, me cambio de actividad, o si me uno en la vida con esta persona, o no. Entonces, hay ciertos criterios de discernimiento que son importantes. Ignacio también dice, oye, cuidado, hay cosas que son de sentido común, no requieren discernimiento. Si yo soy hipertenso, no tomo café. No entro en un proceso de discernimiento por algo que es de sentido común. También hay criterios morales. Yo no voy a discernir espiritualmente algo que la moral me dice no lo hagas. Hay un discernimiento moral previo allí, pero el discernimiento espiritual que estamos hablando no lo incluye. Y lo más importante, la regla de San Ignacio en tanto a las consolaciones y desolaciones. Este camino que estoy emprendiendo por aquí, ¿me lleva a más perdón que el otro? Tómenlo. Este camino que me lleva por aquí, ¿me lleva a más amor? Tómenlo. ¿Me lleva a más servicio? Tómenlo. Consolaciones y desolaciones. ¿Qué me acerca más a Dios? Y finalmente, y aquí viene ahora el manual, 3 tiempos, dice Ignacio, que ocurren cuando voy a hacer una elección. Entonces, imagínense ustedes que están ante la elección de algo, cada uno con lo que le toca, ¿no? Vamos a tomar el ejemplo del coro y del trabajo apostólico como para ilustrar solamente.
Entonces Ignacio dice, mire, estos tres tiempos, el primer tiempo es de gran claridad. Me dicen, ¿quieres participar del coro o quieres participar de la acción apostólica de la parroquia? Y para mí está clarito. Porque la última vez que hice un retiro, el Señor me pidió que trabajara en ayuda apostólica. Lo sentí claramente. Y además que soy desafinado. Entonces, clarito, clarito, tomo la acción apostólica. Tomo la acción apostólica. Entonces, hay momentos, pero ojo, que tiene que ser previo la indiferencia, porque muchas veces se puede confundir este primer tiempo de gran claridad con el hecho de que los dados están cargados, o sea, de que yo quiero una cosa o la otra con previo al discernimiento. Previo al discernimiento tengo que ser indiferente, las dos cosas me tienen que entusiasmar. Entonces, este es lo que llama primer tiempo. Otras veces estamos en lo que llama segundo tiempo. O sea, hay cosas que me producen consolaciones y cosas que me producen desolaciones. ¿Cuáles son las que me producen? ¿Cuál de los dos caminos me produce más consolación? ¿Cuál de los dos caminos me produce más desolación? Y según eso, tomar la decisión. Pero hay veces, Ignacio dice que no hay gran claridad y cuando miro las consolaciones y desolaciones, vienen de las dos. Por un lado, sí, siento consolación, pero también hay cosas que me producen desolación o no siento nada. Ni mayor consolación ni mayor desolación. Eso es lo que Ignacio dice, es un tiempo tranquilo. No hay tironeos espirituales. Y cuando estoy allí en un tiempo tranquilo, allí hay que empezar a meter un poco más de cabeza. Pro y contra. ¿Cuáles son los pros de estar metido en el equipo apostólico? ¿Cuáles son los contras? ¿Cuáles son los pros del coro? ¿Cuáles son los contras? Y cuando uno mira las dos listas, ve que está más cargado por un lado que para otro y toma la decisión. Y a lo mejor allí aplica, si eso me consuela más y me desola más, y decante y se va por un camino la decisión. Pero puede ocurrir, ¿por qué no?, de que al igual que el otro tiempo, en las consolaciones y desolaciones, los pros y los contras terminen parejitos. Entonces, en ese caso, dice Ignacio, vamos a tomar 3 situaciones imaginarias. Si todavía estamos empatados, para poder desempatar, vamos a tomar 3 situaciones. La primera, imagínense que llega una persona muy amiga de ustedes, que la quieren mucho, y que le plantea la duda sobre lo que ustedes están usando. O sea, sálganse del bosque, dejen de ser ustedes los actores, y alguien me viene a preguntar por esto. ¿Qué consejo le daría? Muchas veces, a partir de allí, todo se despeja. No, pero hombre, le estáis embarrando con eso, ¿cómo se te ocurre? Y uno viene y al salirse, al no sentirse parte del problema, sino que siendo un consejero, encuentra la solución. Pero hay veces que eso no aclara, dice Ignacio. Entonces va un poco más lejos, dice, imagínense de que están haciendo la revisión de la vida en el momento final. En el 2020, en medio de la pandemia, me ofrecieron ser parte del coro y ser parte del comité apostólico. Y decidí esto, ¿qué siento? Y decidí esto otro, ¿qué siento? En el momento en que ya no hay mucho más que hacer, hay un momento de la muerte. Dice Ignacio que allí muchas veces se va a notar qué es lo que Dios quiere de mí. Por último, si eso no llega a ser tan así, ya, demos un paso al otro lado, demos un paso al otro lado de la frontera. Estoy en el momento en el cual ya terminó mi vida y estoy con el Señor haciendo un análisis de los pros y los contras de mi vida. Y el Señor está allí con una mirada amorosa, perdonándome los contras y acogiéndome los pros. Pero en ese momento,
cuánta vergüenza siento por los contras. Tranquilas, tranquilos, Él siempre me va a acoger, siempre me va a perdonar. Pero cuánta vergüenza siento por esa decisión que habría tomado mala. Y allí yo me doy cuenta de que esto es lo que menos vergüenza me habría producido. Y tomo una decisión. Bueno, no, con todos estos elementos, alguna cosa va a salir, digamos. Alguna cosa va a salir. Y si cuesta, vuélvanlo a intentar, o inténtenlo con ayuda de algún acompañante para poder que les pueda ayudar a tomar la decisión. Una vez tomada la decisión, Ignacio siempre recomienda lo que él llama la confirmación. Un momento de oración profunda en el cual le digo al Señor, Señor, voy a seguir el camino del equipo apostólico. ¿Es lo que quieres? Y en ese momento de confirmación, en que uno se calla, uno hace silencio, puede que surjan en nuestro interior emociones. Algo así como que, sí, hija, sí, hijo, pero no dejé de lado la casa. Sí, hija, sí, hijo, pero ojo, que te habías comprometido con esto otro, no lo vayas a dejar de lado. En fin, eh, algo ocurrirá en que se confirma o no se confirma, o se confirma con una corrección, con una pequeña modificación. Bueno, amigas y amigos, esto quería poder comentarles porque nos va a servir para adelante en todos los retiros. Estas pistas previas, estas ayudas previas al momento del retiro son cosas que nos sirven para el resto de los retiros. Vamos ahora a entrar de lleno en el retiro mismo. A no ser que alguien tenga alguna consulta, alguna duda, algo que quiera que aclare un poquito más de lo anterior. Si es así, active su micrófono lo expone. Bien, vamos entonces a comenzar con nuestro retiro. Así que los invito a que empecemos a hacer los pasos típicos de la oración ignaciana para ir poniéndonos en esto de poder encontrar los fundamentos de mi vida. Primero, recuerden que tenemos que hacer una composición del corazón. Hemos escogido este lugar frente a esta pantalla, frente a este computador, frente a este celular, lo que sea que tengan. Y este lugar es un lugar sagrado, porque aquí nos estamos encontrando con el Señor. Entonces, la postura que están tomando, que sea la postura adecuada para un encuentro con el Señor. El Señor está aquí. El Señor quiere conversar conmigo. ¿Qué postura elijo? Y pacificarnos. Y pacificarnos. Hagamos un momento de silencio. Tomamos conciencia de nuestra respiración. Dejémosla que esté tranquila, que entre tranquilo el aire por la nariz y salga solo.
Le pedimos al Señor que todo lo que salga en esta mañana de oración, todo lo que salga en este retiro, todos mis deseos, mis intenciones, todas las operaciones que haga y que surjan, estén encaminadas hacia ti, Señor, para tu mayor gloria, para tu mayor servicio. Y después Ignacio dice que es bueno hacer una composición viendo el lugar. Y aquí tomar el texto que vamos a orar y ambientarlo y poner nuestra imaginación allí. Vamos a tomar dos textos. El primero viene del Evangelio de Lucas, capítulo 4, del versículo 16 al 21. Imaginémonos a Jesús en Nazaret, en la sinagoga, y allí le dan a leer el texto. Es como cuando en la misa nosotros leemos la primera lectura, el Evangelio, el Salmo, qué sé yo. Y Jesús le pasan un texto. Imaginémonos a Jesús allí, en la sinagoga. Y él se levanta para hacer la lectura. Y dice que le presentan el libro del profeta Isaías. Y que Jesús lo abre. Y allí en el libro del profeta Isaías encuentra un pasaje donde el profeta Isaías dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, a la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Imaginémonos a nosotros allí en la sinagoga y Jesús que viene y nos cuenta, leyendo Isaías, que él siente que el Dios lo ha enviado para 5 cosas: llevar la buena noticia a los pobres, anunciar la liberación a los cautivos, darle vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. 5 cosas que eran la misión de Jesús. Dice que Jesús cerró el libro, todos se quedaron fijos en él, y él les dice: esto que acaban de oír se ha cumplido ahora. O sea, yo me hago cargo de esta, mi misión. Ese es uno de los textos que vamos a tomar. El otro texto que vamos a tomar en esta mañana es Lucas capítulo 6, en que allí Jesús dice: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor? Y se ponen en oración y hacen retiro y van al templo cuando se puede, y cuando no se puede, en alguna parte vienen y se ponen y me rezan y me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? ¿No siguen mi misión? Quisiera dar una buena noticia a los pobres. ¿No se preocupan de los pobres? Y así cada uno de los textos. Entonces dice Lucas que Jesús les dijo: mire, yo les diré a quién se parece todo aquel que viene a mí, escucha mis palabras, lee el Evangelio, va a los retiros y las practica.
las pone en práctica. Dice, esa persona se parece a un hombre que queriendo construir una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. La casa la construyó con cimientos sobre roca. Y cuando vino la creciente, cuando las aguas se precipitaron con fuerza contra esa casa, no pudieron derribarla porque estaba bien construida sobre roca. En cambio, dice Jesús en el capítulo 6 de Lucas, aquel que escucha la palabra, va a misa, va a los retiros, reza permanentemente, pero no la pone en práctica, ese se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra, sobre arena, dice otro texto, sin cimientos. ¿Y qué ocurre? Cuando las aguas se precipitan contra ella, la casa se derrumba. Y el desastre en esa casa es grande. Esos son los dos textos que vamos a tomar hoy día. Bien, el otro punto que dice Ignacio que debemos poner al comienzo de la oración es qué es lo que estamos buscando. ¿Qué es lo que estamos buscando? Y lo que queremos buscar es encontrar los cimientos fuertes donde construir mi vida, mi misión. En retiros anteriores hemos llegado a obtener cuál es mi principio fundamento, cuál es el objetivo de mi vida. Y lo hemos puesto, lo hemos escrito. Ojalá lo tengan presente por allí. Si no, traigan la memoria. ¿Cuál es la misión que nos hemos puesto hasta el momento? ¿Cuál es el principio fundamento que nos hemos puesto? Porque eso es lo que queremos confirmar, refinar, encontrar. Bien, los invito entonces ahora a hacer una meditación sobre estas cosas. Imaginémonos allí, en ese lugar, y que juntos vamos a ir hacia esa montaña. Vamos a subir hacia esa montaña y allí nos vamos a encontrar con Jesús, como nos hemos encontrado otras veces. Y empezamos a caminar por esos senderos, entre esas casas, por esas praderas. Vamos a encontrarnos con Jesús. Vamos a conversar sobre Él. Vamos a conversar sobre nuestro principio y fundamento. Y vamos caminando. Imagínense ese prado. Imagínense que es un día hermoso. Hay sol, aun cuando se ven esas nubes ahí entre las montañas. Es un día hermoso. La brisa es fresca. Pero el sol es tibio. Y allí, caminando por ese sendero, nos vamos acordando de eso del principio y fundamento. Para Ignacio, el principio y fundamento era alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y con eso salvar su ánima. Y que todas las otras cosas eran creadas para el hombre. ¿Cuáles eran los verbos que yo tomé para mi vida? Y yo. ¿Cuál es el principio y fundamento que yo tengo para mi vida? Lo que hemos desarrollado en otros retiros. Lo que siento ahora. Para Ignacio era alabar, hacer reverencia y servir. Esos eran los verbos. ¿Y para mí cuáles son? Y seguimos camino hacia esa montaña para encontrarnos con Jesús.
Y en ese camino recordamos el texto que Jesús decía, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que les digo. Recordamos ese texto mientras vamos subiendo al cerro. Y allí veamos nuestro principio y fundamento. Te decimos Señor, Señor, alabar, reverenciar, servirte, pero en la práctica, en mi vida, ¿cuál es mi principio y fundamento? Recordemos que en esa lectura de Lucas se hablaba de una casa construida sobre roca. La casa es mi vida. La casa es mi vida. Mi existencia. Construida sobre roca. ¿Cuál es mi fundamento? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? ¿Están los objetivos de mi vida? ¿Están el amar, el perdonar, el servir? ¿Está en el objetivo de mi vida Cristo con su mensaje o no está? Si no está, a lo mejor hay que corregir algo en el objetivo de mi vida. Porque ojo, si mi casa, si mi vida la construimos con el egoísmo, la construimos con los valores que nos invita, que nos tienta el demonio, la casa se nos va a ir abajo y nuestra vida no va a ser feliz. Cuando me planteo el objetivo de mi vida, ¿está Jesús con su mensaje allí? Llegamos a la cima de la montaña. Y allí, sentado sobre una roca, está Jesús esperándonos. Nos acercamos. Y allí está Él, con su mirada de siempre. Hola, me dice. Hola. Qué bueno que viniste. ¿Cómo estás? Es Jesús el que nos saluda. Es Jesús el que nos está recibiendo en esta montaña. Y nos pregunta cómo estamos. Y nosotros venimos caminando con nuestro principio y fundamento. Nosotros venimos caminando con el objetivo de nuestra vida. Y allí Jesús nos dice, ¿cuál es el objetivo de tu vida? ¿Cuál es tu fundamento? Se lo contamos. Esto es lo que yo quiero de mi vida, Señor. Esto es lo que yo quiero de mi vida. Le presentamos a Jesús con nuestras palabras. Señor, yo en mi vida quiero hacer esto. Contémoslo a Jesús. Quiero que es lo más importante que yo tengo en la vida. ¿Cuáles son mis grandes prioridades? Contémosle a Jesús cuáles son los valores que inspiran mi vida.
Contémosle a Jesús qué es lo que me hace seguir adelante. Te invito a que nos tomemos unos minutitos. Vamos a dar unos minutitos para que cada uno en su cuaderno pueda ver cómo le cuenta a Jesús sobre cuál es el proyecto de vida que tiene, qué es lo que es lo más importante, qué valores se inspiran, qué me hace seguir adelante. Tomémonos unos minutitos para poder escribir eso, pensar sobre eso. A lo mejor puede ser momento de modificar algo del principio fundamento que traía, de modificar algo de mi misión. Algo que cuando se lo cuento a Jesús no me gusta mucho decirlo. O algo que quisiera decir, incluirlo y que no estaba. Modifiquen, modifiquen su principio y fundamento. Modifiquen su misión. Frente a Jesús, frente a Él que está atento, está escuchando, quiere saber cuáles son las motivaciones que yo tengo en la vida. Me imagino que Jesús me toma de la mano, me queda mirando y me dice, "Mm, hay algunas palabras claves y pronuncia mi nombre. Hay algunas palabras claves que son importantes y que para mí son importantes", me dice él. Amor,
¿Cuánto hay de amor en tu proyecto de vida? ¿Cuánto hay de caridad en tu principio y fundamento? Perdón. ¿Cuánto hay de misericordia, de perdonar y de pedir perdón en tu principio y fundamento? Humildad. Yo trato de ser humilde, ¿o no? ¿Cuánto hay de humildad en tu principio y fundamento? Servicio es otra palabra clave. Y vuelvo a pronunciar mi nombre. ¿Cuánto hay de servicio a los demás? Solidaridad. Eres hermana y hermano de muchos. ¿Cuánto hay de solidaridad en tu misión? Justicia. Justicia. ¿Cuánto hay de justicia? No hablo de legalidad, hablo de justicia. ¿Cuánto hay de eso en tu principio y fundamento? Y ojo, ojo, que si en tu principio y fundamento aparece egoísmo, eso es de mi enemigo. Ojo, que si en tu principio y fundamento hay cosas que se pintan como ambiciones personales, esas no son mías, son del enemigo. Ojo que la falta de amor y la falta de perdón te pueden llevar al rencor. Hay rencor en tu vida. Hay indiferencia en cuanto a que no te preocupa lo de los otros. Hay orgullo en lugar de humildad. Hay amor propio. Palabras que son de Dios y palabras que son propias del mal espíritu. Revisemos entonces de nuevo nuestro principio y fundamento. Tarjemos lo que no corresponda. Agreguémosle a lo que sea importante. Para que el objetivo de mi vida esté impregnado de amor, perdón, humildad, servicio, solidaridad y justicia. Y no tengan ningún atisbo de egoísmo, ambición, rencor, indiferencia, orgullo y amor propio. En los tiempos que vivimos, esto es como estar escribiendo nuestra constitución interna. Esto es como estar escribiendo nuestra constitución interna. Démonos unos minutos para revisar y redactar nuestro principio y fundamento en buena forma, corrigiendo lo que sea necesario.
Y se la vuelvo a comentar a Jesús. Señor, así quedaría. Así quedaría. Y me imagino que Jesús me mira y me dice, bien, ¿quieres que te cuente la mía? ¿Quieres que te cuente la mía? Porque si tú quieres que trabajemos juntos, quieres ser mi apóstol, es importante que sepas cuál es la mía. Y allí recuerdo el texto de Lucas. El texto que revisamos anteriormente. Y allí estaban los pobres, que había que darle buena noticia, los cautivos que había que liberar, los ciegos que había que darles vista, los oprimidos que había que liberarlos, y los endeudados a quienes había que hacer un gran perdonazo. Mirando mi principio y fundamento, mirando el objetivo de mi vida, revisemos el de Jesús. ¿Cómo cuadran? ¿Qué cosas a lo mejor habría que agregarle al nuestro? Los pobres. ¿A quiénes reconocemos como pobres que esperan una buena noticia cerca de nosotros? Sí, los pobres materiales, por cierto, pero también en el sentido más amplio. Pobres son esas personas frágiles, indefensas. Pobres son los niños. Pobres son los adultos mayores. Pobres son esas personas que están solas, que están abandonadas, que están enfermas o postradas. ¿Quiénes son pobres y están cerca mío? Podemos hacer una lista con ellos. ¿Quiénes? ¿Quiénes aparecen? Tomemos los primeros que aparecen, los que surgieron de inmediato. ¿Qué sería una buena noticia para ellos? Los primeros que aparecieron. ¿Qué sería buena noticia para ellos, para ellas? ¿Cómo podríamos nosotros llevarle esa buena noticia? Algo que sea real, algo que sea concreto. ¿De qué forma el principio y fundamento que tengo incluye esto? Los pobres. Llevar una buena noticia a los pobres. Que esté en nuestro objetivo de vida. Dios quiere que estén los pobres en nuestro objetivo de vida. Cualquiera que ellos sean. Pobres materiales. Los pobres en sus distintas dimensiones. La misión de Jesús que leyó en la sinagoga incluía a los cautivos. ¿A quiénes reconocemos en nuestro entorno como cautivos que quieren ser liberados? Bueno, por cierto que están aquellos que están en las cárceles, pero esos están cautivos, pero pongamos más amplio. Hay personas que se sienten atadas,
a situaciones que no pueden cambiar, que quisieran vivir distinto y no pueden, por sus enfermedades, por su avanzada edad, por las situaciones que viven, o porque han perdido la capacidad de soñar. Capaz que se encuentren prisioneros de sus tradiciones, o a lo mejor están atados por culpas injustas que los inmovilizan, que no los dejan ser más libres. Y no solamente los que están encarcelados, por cierto que están ellos dentro, pero es más amplio el grupo. ¿A quienes encontramos que cumplen con esa categoría, que están como presos en algo que no los deja ser felices? Hagamos una lista con ellos. ¿A quiénes conozco yo? Que quisieran tener más libertad y no pueden. Pensemos en los adultos mayores, en nuestros padres, si están vivos. ¿Qué señal de liberación podríamos llevarle? ¿Cómo podríamos hacer que se sientan libres? ¿Cómo acompañarles en eso? ¿Cuál sería una señal de liberación para esas personas? Y que eso sea un objetivo de mi vida. Liberarlos. ¿Cómo podríamos colaborar para que puedan romper con esas cadenas, que sean más libres, que estén más en paz, que sean más felices? Eso es lo que Dios quiere para ellos, los cautivos. Ojalá que los cautivos y la liberación de los cautivos esté en nuestro principio y fundamento, en nuestro objetivo de vida. El objetivo de vida de Jesús hablaba de dar vista a los ciegos. ¿A quienes reconocemos en nuestro entorno como ciegos que quieren poder ver? Claro, hay quienes tienen dañada la vista biológicamente, pero también ampliemos el ámbito, ¿no? Hay personas que teniendo su vista, sus ojos sanos, no son capaces de ver a su alrededor y de gozarse de los regalos de Dios. ¿Quiénes? Aunque estén iluminados por Jesús, viven en las tinieblas de la angustia. Viven enredados en sus problemas que no les dejan ver lo luminoso que es el amor de Dios. Hay personas, y a lo mejor tenemos a alguien cerca, que les pasa eso. ¿Quiénes son? Hagamos una lista también con ellos, con ellas. ¿Cómo ayudarles? ¿Cómo acompañarles para que se ilumine su vida? Para que salgan de la oscuridad. Para que sean más felices. ¿Cómo ayudarles? Que esa sea parte de nuestra misión, de nuestros principios y fundamentos. ¿Qué sería algo real, algo concreto, que les devuelva la alegría de vivir y vuelvan a sonreír en medio de las dificultades? No le vamos a resolver las dificultades, pero que puedan sobrellevarlas.
Ojalá que eso esté en nuestro principio y fundamento, en nuestra misión. La misión de Jesús, que decía el texto, hablaba de los oprimidos. Los oprimidos. ¿Quiénes? ¿Quiénes son oprimidos en nuestro entorno? Gente que se siente discriminada por la sociedad. Hay gente que es discriminada por la familia. La familia los deja de lado. La sociedad del descarte, le llama el Papa. Hay gente que los amigos los dejan de lado, los oprimen, porque los dejan de lado, los excluyen. Ojo, que tenemos pecados de iglesia aquí también. Hay personas que a lo mejor la hemos excluido de nuestra comunidad. Recorramos nuestro entorno, buscando a quienes son distintos a la mayoría y son oprimidos, son excluidos por su color de piel, por su nacionalidad, por su género. ¿Cuántas mujeres oprimidas hay? ¿Cuántos homosexuales, lesbianas o gente que tienen una condición sexual distinta a la nuestra o a la de la mayoría se les excluye por ser parte de una minoría? Incluso hay gente discriminada, oprimidos por la forma de pensar y son perseguidos. La mayoría de los oprimidos pertenecen a minorías. ¿Quiénes están? ¿A quiénes me llegan cerca de esos, no? ¿Quiénes son los oprimidos cercanos? Hagamos una lista. ¿Y cómo podríamos ayudarlos a que vivan dignamente? Dios les ama. ¿Cómo anunciarles que Dios les ama y que está con ellos, que está con ellas? ¿Qué acción concreta podríamos hacer para ayudarles a vivir plenamente y en paz? ¿Quiénes y cómo? Aquí hay otra pista para agregar a nuestro principio y fundamento, que nuestro principio y fundamento, que nuestra misión en la vida incluya estas acciones para que las minorías, los oprimidos, los angustiados puedan estar más felices, más en paz. Y por último, el discurso de Jesús en la sinagoga, leyendo Isaías, hablaba de los endeudados. Los endeudados. ¿A quiénes reconocemos en nuestro entorno como endeudados? Que tienen cargas insoportables, que no pueden vivir felices, no pueden vivir en paz. Por cierto que estamos hablando también, como en otros casos, de los que tienen deuda económica, claro, y que no pueden pagar sus créditos, no pueden pagar sus deudas. Pero también hay otros que tienen deudas, que tienen sentimientos de culpa por hechos del pasado, y que como son del pasado no pueden revertir, ocurrieron, y tienen deudas con otros.
Han pecado, ¿y quién no? Y viven con angustia esa situación. La embarraron, sí, sí, la embarraron. Y están angustiados porque la embarraron. Hay gente que tiene deudas con la sociedad porque atentaron contra la sociedad. Tienen deudas con la familia. Y la familia no les perdona sus deudas. Hay gente que tiene deudas con sus amigos. Hay gente que tiene deudas con Dios. Hay gente que tiene deudas conmigo, con nosotros, por algo conflictivo. Y están endeudados. ¿Quiénes? Nos aparecen con nombre y apellido. ¿Qué deuda tienen? Hagamos una lista con ellos y con ellas. Los endeudados, las endeudadas. ¿Cómo podríamos nosotros ayudarles? Para que salden sus deudas, para que recuperen la alegría de vivir con dignidad. ¿Cómo podríamos ayudarles? Y que esa forma de ayudarles esté en nuestro principio y fundamento. ¿Cómo podríamos anunciarles que Dios les ama, que Dios les perdona? Que sientan de verdad que el Señor no toma en cuenta sus deudas. Busquemos acciones concretas. Algo que podríamos ayudarles para que sientan saldadas sus deudas con nosotros, con los otros y con Dios. Los endeudados. ¿Cómo poner a los endeudados en nuestro principio y fundamento? En resumen, tenemos que modificar nuestro principio y fundamento para que podamos incluir a quienes queremos llevarle una buena noticia, a quienes podríamos liberar y que hoy se sienten atados, a los que podríamos abrir los ojos para que puedan darse cuenta y ver cosas nuevas en la vida, a los que se sienten oprimidos por la sociedad, por su familia, por los problemas de esta vida. ¿Cómo a los endeudados podríamos decirle, mira, sabes, borrón y cuenta nueva? Partamos de cero. Pidámosle a Jesús. Pidámosle a Jesús que nos ayude a llevar adelante nuestra misión. Y que nuestra misión sea su misión, la de Él. Digámosle al Señor que queremos encontrar nuestro principio y fundamento, nuestra misión, en la cual esté la de Él como cimiento. Que seas tú, Señor, los cimientos de mi vida, sólidos, como roca. El texto de la misión va decantando. El texto del principio y fundamento de cada uno va decantando. Siempre en oración, cuando estemos en consolación, podemos retocarlo. Nunca lo cambiemos cuando estemos en desolación. Pero podemos retocar nuestra misión. Es muy importante que sea hecha en consolación. Es nuestra constitución personal.
de nuestra vida. Bien, amigas y amigos, vamos llegando al final de nuestra oración. El examen de la oración lo vamos a hacer en el trabajo grupal.